Hola, mi nombre es Federico y junto a Natalia somos parte de la comisión número 7 de la carrera de programación a distancia de la UTN. Lo que vamos a hacer ahora es una presentación del trabajo integrador y el tema elegido es búsquedas y ordenamiento. El tema lo elegimos dado bueno, después de ciertos debates entre nosotros, eh, pensamos que es de vital importancia y es el que nos interesó más, básicamente. De modo tal que nos pusimos a investigar al respecto. Ahora bien, la importancia de la búsqueda eh, y el ordenamiento en términos de la programación me parece que tiene que ver más que nada, o por lo menos en los ejemplos donde se ve más claro, es en la búsqueda de datos dentro de una base de datos, ¿no? Eh, y continuando un poco con la introducción y dada la importancia, ¿no? que tiene saber estos tipos de algoritmos y saber eh, en qué momentos o en qué situaciones, mejor dicho, utilizar cada uno, ¿no? Entonces, en el siguiente trabajo nos planteamos como objetivos, como metas, tres objetivos, ¿no? Primero, aprender sobre el algoritmo en sí mismo, ¿no? Tener una teoría de cómo funciona tanto la búsqueda como el ordenamiento para realizar ciertas búsquedas. Eh, ¿No? Bueno, un algoritmo tiene una estructura que es siempre lo mismo. La estructura en sí mismo es como que no cambia. Entonces, después lo que nos propusimos es ver cómo se aplican esos algoritmos y luego su uso para tener una mayor comprensión, ¿no? de los mismos. Entonces partimos de una base teórica, después los vimos cómo se ejecutaban y luego de eso sacamos la conclusión de para qué sirven y en qué casos usar cada uno, que es lo más relevante y es como sabiendo esto uno se ahorra muchos pasos y muchos dolores de cabeza. Hola, yo soy Nati y voy a explicar un poquito sobre qué son estos algoritmos de búsqueda y de ordenamiento con los que trabajamos. Los algoritmos de búsqueda son aquellos que nos permiten encontrar un elemento en una lista o en un conjunto de datos. Por ejemplo, si tenemos una lista de nombres y queremos encontrar un nombre en particular, podemos hacer uso de estos algoritmos para encontrarlo. Trabajamos en este proyecto con dos tipos de algoritmos de búsqueda, búsqueda lineal y búsqueda binaria. La búsqueda lineal es el algoritmo más sencillo de búsqueda, pero no es tan eficiente cuando se trabaja con listas grandes, ya que el método que usa para buscar los elementos es recorrer desde el inicio uno a uno los elementos hasta encontrar el que se está buscando. Por otro lado, la búsqueda binaria sí es un método más eficiente para listas grandes, pero requiere que la lista esté previamente ordenada para funcionar. Lo que hace es dividir la lista a la mitad e ir revisando cada una de esas mitades hasta encontrar el elemento. También trabajamos con algoritmos de ordenamiento. Estos algoritmos son los que nos permiten ordenar elementos en una lista, con el criterio que nosotros necesitemos utilizar, por ejemplo, alfabéticamente o de menor a mayor. Utilizamos 4 tipos de estos algoritmos que son ordenamiento por burbuja, en este caso trabaja de a pares, es decir, toma cada elemento y el siguiente y corrobora si están en el orden correcto, si no, intercambia sus lugares y sigue haciendo lo mismo hasta que todos los elementos de la lista estén ordenados. Por otro lado, el ordenamiento por selección es aquel que va buscando en la lista el elemento más pequeño, lo coloca al inicio y continúa haciendo lo mismo hasta que todos los elementos quedan ordenados. Por otro lado, el ordenamiento por inserción lo que hace es tomar un elemento e insertarlo en la posición correcta que tiene que estar dentro de una lista ya ordenada. Y por último, trabajamos con ordenamiento rápido, que lo que hace es seleccionar un elemento de la lista que va a funcionar como pivote y organizar al lado izquierdo los elementos menores y al lado derecho los elementos mayores.
Y lo que va haciendo es repetir de manera recursiva este proceso con cada uno de los lados hasta que todos los elementos quedan ordenados. Por último, en el marco teórico también hablamos de los beneficios que trae utilizar este tipo de algoritmos. En cuanto a la eficiencia, está relacionado con que hace que el tiempo de ejecución de los programas sea mucho menor. Por otro lado, la organización permite tener los datos ordenados y hace que su análisis sea muchísimo más fácil de realizar. En cuanto a la precisión, tiene que ver con que si necesitamos encontrar un dato, estos algoritmos nos permiten encontrar precisamente ese dato que estamos buscando. Escalabilidad, porque nos permite trabajar tanto con datos en cantidades pequeñas como grandes. Entonces hace posible que se adapte a distintas modificaciones el programa. Y por último, la versatilidad, porque estos algoritmos se utilizan en distintos contextos y para muchos tipos de programas distintos. Para el caso práctico, decidimos realizar un quiz con 6 preguntas, cada una está relacionada a uno de los algoritmos. Se van a presentar problemas que se deben resolver con los algoritmos que vimos anteriormente. El usuario debe decidir qué tipo de algoritmo usar. Si acierta, este algoritmo se ejecuta y se resuelve el problema, y si no, simplemente se muestra un mensaje de error. Al finalizar, muestra la cantidad de respuestas correctas y un mensaje personalizado. Ahora vamos a verlo bien en cuanto al código. Bueno, para la parte del código lo que hicimos fue cada uno tomó un algoritmo de búsqueda y 2 de ordenamiento y trabajamos cada uno las partes relacionadas con esos algoritmos y en conjunto lo que tenía que ver con el funcionamiento del juego. En la primera parte se hizo un diccionario de preguntas en las cuales cada una cuenta con nivel, texto, opciones y respuesta correcta. Cada uno pensó las preguntas relacionadas a sus algoritmos. Para la función de búsqueda lineal, lo que se hizo fue una función que recibe una lista y un valor que quiero buscar a través del parámetro objetivo, y lo que hace es, a través de un bucle for, va recorriendo elemento a elemento de la lista. Si lo encuentra, va a devolver la posición, y si no lo encuentra, va a devolver -1 para avisar que el elemento no está. Bueno, continuando, lo que se va a hacer ahora es dar cuenta de esto, ¿no? De la definición de los algoritmos, ¿no? A mí, particularmente en el código hice que es un algoritmo clásico de búsqueda binaria. Lo que se hace es recibe de lista binaria ya una lista que tiene que estar ordenada con los métodos de ordenamiento que se van a ver después, y intenta llegar a un objetivo. Entonces se inicializan los dos límites, serían las dos partes de la lista. Después se cuenta la cantidad de valores que tiene o de ítems y se resta -1 para tener izquierda y derecha, ¿no? Los límites. Ahora bien, se inicializa el medio. Acá se ve el medio, que se calcula básicamente como cualquier medio, sumando el total y dividiéndolo por 2. Si el medio es igual al objetivo, se retorna medio. Si no, si medio es menor a objetivo, se van descartando las distintas partes. Se descarta la derecha y se descarta la izquierda. Y después hace el retorno del dato. La búsqueda acá me parece que es poco intuitiva. Sí lo es en términos teóricos, pero acá en términos de código se complejiza un poco. Pero es bastante sencilla. Se va dividiendo hasta que se encuentra, y si no se encuentra, como es ordenada la lista, el valor, si no se encuentra en el principio, hasta la mitad, bueno, se divide, debe estar en la otra mitad. Y así constantemente hasta que se llega al valor. Bueno, para las funciones de los algoritmos de ordenamiento, en el caso de la función de bucle sort, lo que se hizo fue usar 2 bucles for anidados que van a ir recorriendo la lista varias veces y comparando cada elemento con el siguiente. Si están desordenados, va a intercambiar sus valores y se va a ir repitiendo hasta que toda la lista queda ordenada. En cambio, para la función selection sort, lo que se hizo es trabajar con 2 bucles for también. El primero es el que va a fijar la posición actual y el segundo es el que va a buscar el valor más pequeño. Cuando lo encuentra, lo va a intercambiar con el valor que está en la posición actual
Y así va a ir recorriendo uno a uno y dejando los valores menores al principio hasta que toda la lista se ordene. Por último, para la sección del menú principal del juego se creó la función jugar, que lo que hace es, primero le da la bienvenida al usuario y segundo empieza a llamar a través de un bucle for a cada una de las preguntas. Lo que va haciendo es, cuando el usuario responde correctamente, va sumando los aciertos y termina mostrándole un mensaje personalizado que va a depender de la cantidad de aciertos que obtuvo el usuario. Por ejemplo, si responde todo bien, le va a decir perfecto, respondiste todo bien. Si responde más de la mitad bien, le va a decir muy bien. Y si responde menos de la mitad, le dice que tiene que seguir practicando un poco más. Por último, el bloque de entrada al juego lo que hace es, a través de un condicional, controlar que el juego solo se ejecute si se ejecuta el archivo directamente. Bueno, lo que se usa ahora es el ciclo, la función de ordenamiento, inserción, ¿no? Se define con un arreglo y después con un ciclo for. Y dentro un ciclo while, ¿no? Como se ve acá. Se recorre y en el rango de la lista que se quiere crear. Cuando se crea, una key que recibe el arreglo que se toma acá. Y después J se inicializa con el valor de I -1, ¿no? Por la posición. Y después lo que se hace a continuación es en el ciclo while, que mientras es menor o igual a 0 y que key, ese valor, es menor al arreglo J, se buscan estos argumentos. Después se vuelve a la posición anterior y se vuelve a realizar. De modo tal que lo que se va haciendo, y después retorna, ¿no? el arreglo. Lo que se va haciendo es, se busca el ordenamiento de A1, ¿no? Comparando con el anterior, si no lo lleva para el principio de la lista. Esta función está bien, pero es como que tiene que buscar casi toda la lista, si no toda, para acomodarlo, con lo cual es bastante lento o poco eficiente. Ahora bien, acá tenemos también la función de búsqueda rápida, de ordenamiento rápido, que lo que hace es lo mismo, recibe el arreglo. Si el arreglo, primero empieza con un if, ¿no? Si el arreglo es menor o igual a 0, retorna, ya está ordenado, listo. Ahora bien, se crea un pivote que se le da el valor del arreglo y después lo que se hace es recorrer, ¿no? Y de la lista, si es menor, y se va dividiendo, ¿no? Si es menor o igual al pivote, less, y si es mayor, es greater. Y después retorna, ¿no? El less del kick, más el pivote, más el kick. Es decir, agarra la lista, la parte y la va acomodando, ¿no? Y después lo que devuelve es, bueno, esta mitad acomodada y la otra mitad acomodada. De este modo, se llega a la conclusión de que es importante saber cuál es el algoritmo tanto de búsqueda como la forma en la cual se va a acomodar o se van a acomodar los datos respecto a esa búsqueda. Entonces nos parecía fundamental tener un panorama de cuáles son las mejores opciones en este sentido y al mismo tiempo en qué casos usarlo, ¿no? En qué casos se usa cada una. Si bien hay algunas que son similares, creo que el trabajo deja claro que no son todas iguales y no siempre es lo mismo, no siempre da lo mismo lo que el método que utilizar. Entonces, me parece que las conclusiones son esas, ¿no? Como, la importancia de estos algoritmos a la hora de la programación.